Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más reitero mi saludo a cada uno de los presentes aquí, a los hermanos que siempre están a través de Facebook Live y a través de las redes sociales de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por apoyar nuestro canal de YouTube y por compartir los materiales que ahí nosotros presentamos para el adelantamiento de la obra de Dios y también para la enseñanza y edificación del cuerpo de Cristo. Me gozo grandemente una vez más en estar aquí con ustedes para estudiar juntos la palabra de Dios. En esta mañana voy a hablar un tema, pudiéramos decir especial, que el Señor puso en mi mente, y es un tema que pudiéramos decir que nunca se toca en la iglesia. Y yo creo que una de las cosas muy importantes que nosotros como cristianos debemos de entender es que toda la palabra de Dios, escuchen bien, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. No solamente las cosas buenas que Dios habla en su palabra, sino que aún las cosas que Dios habla en su palabra, que son mensajes de reprensión, también es palabra de Dios que nosotros necesitamos escuchar y entender. Porque de acuerdo a la necesidad del pueblo de Dios, Dios envía mensajes a través de sus mensajeros. No solamente mensajes de esperanza, no solamente mensajes de aliento, no solamente mensajes de amor, no solamente mensajes buenos, agradables a los oídos, sino que si el pueblo de Dios hay algún momento que no anda bien, Dios no va a enviar un mensaje bueno ni halagador. Dios va a enviar un mensaje que haga despertar al pueblo de Dios diciendo: mira, por donde tú vas no está bien, ese no es el camino es por aquí. Yo creo firmemente que las reprensiones, aún Dios en sus reprensiones para su pueblo, Dios muestra su amor, porque las reprensiones no son para destruirnos, sino que también las reprensiones de Dios son para ayudarnos a alcanzar la salvación cuando vemos que no estamos haciendo las cosas agradables que a Dios no le gustan. Dios envía mensajes también de reprensión. Recordemos que Él es nuestro Padre Celestial. Él es un Dios de amor. Él desea el bien para nosotros. Dios nunca va a desear el mal para su pueblo. Pero su pueblo necesita escuchar la voz de Dios, aunque la palabra de Dios sea una palabra dura a nuestros oídos. Sigue siendo palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero se escribieron las cosas, todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue escrito para nuestra enseñanza. Y en esta mañana ya de mediodía yo voy a tratar un tema muy especial, y va a ser el asunto de lo que hoy vamos a hablar, va a ser del relato de Acán. Vamos a aprender un poquitico de la historia de Acán. Y antes de continuar con este tema, yo quiero invitar a los hermanos que por favor, yo desde aquí me voy a arrodillar, pero ustedes de ahí pueden quedar sentados e inclinar el rostro, porque yo voy a invocar la presencia de Dios para que en nuestro medio nos ayude a entender la palabra que Él tiene hoy para nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos guías a la verdad y que nos haga entender el mensaje de hoy. Permite, Padre querido, que tú nos ayude a ser hacedores de tu palabra, Señor, y que cada palabra que salga de tu boca sea palabra en la cual nosotros vivamos y andemos en esa instrucción que tú quieres darnos a nosotros. Ayúdanos a ser instruidos en tu palabra. Ayúdanos a hacer las cosas que te son agradables a ti. Te pedimos, Señor,
una vez más que tu presencia esté en medio nuestro, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo prosperidad a nuestras vidas. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú me uses poderosamente ahora, para que a través de tu Espíritu tú hable a través de mí y no sea yo, sino sean tus palabras las que salgan de mis labios y toquen los corazones de los hermanos que en estos momentos están conectados en vivo escuchando tu palabra, y los hermanos que están aquí en el salón que puedan escuchar tu voz. Guíanos, Señor, en el aprendizaje de tu palabra, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a todos a buscar en la palabra de Dios Josué capítulo 7 versículo 13. Aquí lo pueden ver en pantalla. Josué capítulo 7 versículo 13. Dice la palabra de Dios, es un mandato que Dios le da a Josué y le dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Eso lo dice Josué capítulo 7 versículo 13. Y para los hermanos que leen inglés, aquí tienen el versículo en inglés, Josué 7:13 en esta versión. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios ahora nos sitúa en el relato de Acán. Pero para nosotros poder entender un poquitico Josué capítulo 7, el versículo 13, es necesario que nosotros ahora vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 6, para poder entender el contexto de qué fue lo que le pasó a Acán. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, recordemos que Moisés ya había muerto, pero antes que Moisés muriera, ya Dios había designado un sucesor, que era Josué. Y ahora el pueblo, junto con Josué, se levantan para cruzar el río Jordán, para empezar a tomar posesión de la tierra de Canaán que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y noten que la primera ciudad que ellos debían de destruir era la ciudad de Jericó. Recordemos que anteriormente, cuando Moisés estaba vivo, Moisés había enviado 2 espías, anteriormente Josué había enviado 2 espías para recorrer Jericó. Y cuando estos 2 espías llegan a la ciudad de Jericó, y son descubiertos de que habían espías que habían venido a observar la ciudad, en el relato nos dice que Rahab la ramera escondió a estos espías, le salvó la vida, y después por el muro de la ciudad los descolgó, puso una soga, por ahí bajaron los espías, y los espías pudieron ser salvos después que ellos habían recorrido la ciudad. Y cuando estos 2 espías van a donde está Josué, le cuentan cómo era la ciudad, lo cuán fortificada era la ciudad, le dan un parte a Josué de todo lo que había en la ciudad y de cómo Rahab la ramera había hecho misericordia con ellos de preservarles la vida, cuando el rey se enteró que habían 2 espías que habían venido para espiar la ciudad y saber cuánto era el ejército, cómo eran sus murallas fortificadas, con qué armamento de guerra contaban, con cuántos soldados contaban para la batalla. Todo ese informe se lo dieron a Josué. Ahora, cuando ellos marchan hacia Jericó, cuando vamos a Josué capítulo 6, el versículo 2, Dios le dice a Josué y le dice: mira, Josué. Y vemos que Dios le dice así a Josué en el capítulo 6, versículo 2:
Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea, ya de antemano, ya Dios le estaba diciendo a Josué: esta ciudad va a caer. El rey va a perecer con todos los habitantes de la ciudad, menos Rahab la ramera, porque Rahab la ramera le iban a salvar la vida por cuanto ella le había salvado la vida a los 2 espías. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 3. Ahora Dios le dice a Josué: van a cercar pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. O sea, los hombres de guerra debían, y los sacerdotes designaron 7 sacerdotes para que con 7 bocinas ellos fueran rodeando la ciudad. El primer día, una vuelta. Sigue diciendo: yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Pero el versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. O sea, ellos cada día tenían que dar una vuelta a la ciudad y regresar al campamento. Al segundo día, de nuevo, darle una vuelta a la ciudad y regresar al campamento. Yo me imagino que el pueblo de Jericó estaba contento y estaba burlándose diciendo: mira estos tontos, mira lo que están haciendo, no nos pueden hacer nada, nosotros estamos aquí seguros, estas murallas son impenetrables, de aquí nadie nos va a ganar, ellos no van a poder entrar, ya ellos están derrotados. Sin embargo, ellos le daban la vuelta a la ciudad y yo me imagino que el pueblo de Jericó se estaba mofando. Se estaban burlando, se estaban riendo. Y cada día le tenían que dar una vuelta. Sucedió el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero el 6º día tenían que darle 7 vueltas a la ciudad. Los hombres de guerras, junto con 7 sacerdotes que tenían 7 cuernos. Entonces, la 7ª vuelta a la ciudad, ellos tenían que gritar fuerte. Durante cada día, durante los primeros 6 días, ellos tenían que darle la vuelta a la ciudad, pero tenían que dársela calladito. Pero en el 7º día, ellos tenían que darle las 6 vueltas a la ciudad, calladito, y la 7ª vuelta, ya que era la última vuelta, en el 7º día, que tenían que dar 7 vueltas, en la 7ª vuelta, a cuando ellos sintieran el pueblo tocar, que los sacerdotes tocaran los cuernos de carnero, el pueblo debía de gritar. Y miren lo que sigue diciendo: y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, en el versículo 5 dice: todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y qué va a pasar con los muros de la ciudad? Dice: y el muro de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. ¿Para qué? Para tomar posesión de la ciudad, y que por orden de Jehová, ya Jehová había dicho que ellos no podían dejar a nadie vivo. Mujeres, hombres, niños, ancianos, hasta los animales que no tenían nada que ver, tenían que ser todos pasados a filos de espada. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. Los muros de Jericó eran unos muros bien anchos, hasta el punto tal que habían personas que construían sus casas en el mismo muro. Imagínense ustedes qué ancho podría tener ese muro para construir una casa arriba del muro. Sin embargo, estos muros, que eran bien fortificados y era una muralla bien erigida, una fortificación excepcional. Ahora, ¿ustedes creen que los muros de Jericó cayeron por el sonido de las bocinas y el grito del pueblo? ¿Quién fue el que hizo caer los muros? Dios. Dios.
Queridos hermanos, y aquí hay una gran lección muy importante. Hay momentos en tu vida en que el enemigo va a levantar muros delante de ti para impedirte el paso. Hay momentos en que el enemigo va a decir, tú no vas a pasar, y él te va a levantar muros, pero tú ni te preocupes, porque esos muros se van a caer en el nombre de Dios. Amén. Porque nadie puede detener a los escuadrones de Dios. Cuando Dios te dice, avanza, hermano, no espera que el camino esté despejado. Cuando Dios te dice, avanza, aunque tú no veas el camino despejado, avanza, porque Dios va a quitar todo muro y toda piedra que hay en tu camino. Amén. Él va a limpiar tu camino. Aunque tú veas que los muros sean impenetrables, que humanamente no se puedan derribar, Dios tiene poder para derribarlos. Dios tiene poder para derribar el muro de la incredulidad. Hay personas que son incrédulas, que usted les habla de Cristo y no quieren entender. Pero mis queridos hermanos, ese muro de incredulidad en el nombre de Cristo Jesús, Cristo lo puede derribar. Amén. A través de mis años como ministro, yo he visto personas duras de corazón, que muchos pensaban que para esas personas no había salvación porque eran incrédulas, de corazón duro. Pero un día Dios dijo, hasta aquí tú vas a tener ese muro de incredulidad, porque en el nombre de Cristo ese muro se va a derribar y tú vas a creer en mi nombre. Dios puede derribar, mis queridos hermanos, cualquier muro. Cualquier muro que el enemigo quiera ponerte delante de ti para que tú no pases, en el nombre de Cristo Jesús, ese muro tiene que derribarse. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 que los muros se cayeron. Y cuando los muros se cayeron, que ya el pueblo vio una brecha abierta, el pueblo ahí mismo se adelantó, entró a la ciudad y tomó la ciudad por completo. Pero hubo una instrucción que Dios también le había dado al pueblo. Y esa la encontramos en Josué capítulo 6, versículo 18. Vamos ahora a leer Josué capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer el versículo 17. Miren lo que dice desde el versículo 17. Dice, mas la ciudad será anatema. La palabra anatema en hebreo es la palabra jerén. Y la palabra jerén en hebreo para anatema significa algo que es maldito, algo que es abominable. Y lo que es maldito y lo que es abominable, Dios lo detesta. Por eso es que Josué ahora dice, la ciudad es abominable, la ciudad está maldita. La ciudad es aborrecible ante los ojos de Dios. Eso es lo que significa la palabra anatema. Dice, mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Todo era maldito, todo era abominable, menos Rahab, la ramera. Y sigue diciendo, Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero ahora viene la amonestación del Señor. En el versículo 18. Y dice, pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagas anatema
el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, Dios dice, todo va a ser anatema, menos Rahab la ramera, pero también el versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro son consagrados a Jehová, entrarán al tesoro de Jehová. La plata, el oro, el bronce, todo ese tesoro iba a ser consagrado a Jehová, para el tesoro de Jehová. Rahab la ramera va a vivir. Todo lo demás que hay en la ciudad, mátenlo, y después que lo maten, préndanle fuego. ¿Por qué? Porque la ciudad es anatema, es aborrecible. Dios expresamente le está diciendo al pueblo, recordemos que cuando Dios había sacado al pueblo de Israel, siempre las instrucciones que Dios le daba a su pueblo es, sed santos porque yo soy santos. Sed santos porque yo soy santos. Es más, hay un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Levítico, donde Dios dice, yo soy Jehová que os santifico. Y me encanta la frase en hebreo, Yahweh Makadeshen. Yo soy el Jehová que te santifica. Si tú quieres ser santo como Dios, tú tienes que dejar que Jehová te santifique. Y Jehová quiere santificar a su pueblo porque la misma instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel es la misma instrucción que hoy es para nosotros. Cuando Jehová nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y el mismo Pedro lo dice. Si nosotros vamos ahí a Primera de Pedro, yo quiero que busquen por favor Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro ahí, capítulo 2. Noten que el mismo Pedro dice en el versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación impura, dice ahí. Santa. Nación abominable, dice ahí. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes son una nación Kadosh, que es la palabra que se utiliza para santo. Y la palabra Kadosh significa separado, consagrado, dedicado a alguien o a algo. En este caso nosotros hemos sido separados del mundo, hemos sido separados del pecado para ser consagrados a Jehová y servirle a Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 18 de Josué 6. Vuelvo y repito. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no tenemos un concepto claro de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios, nosotros podemos hacer del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, una iglesia anatema, sin saberlo. Y cuando en la iglesia hay anatema, como bien dice el versículo 18, cuando dice, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Cuando hay anatema en la iglesia de Cristo, la iglesia se turba, se confunde, se trastorna la paz, se quebranta la relación con Dios. Dios había dado un mandamiento específico, pero ahora en el versículo
en el versículo 1 del capítulo 7, porque después que ellos tomaron la ciudad de Jericó, ellos le iban a hacer frente a los de Jai. Y cuando ellos fueron a hacerle frente a los de Jai, en la tribu de Jai derrotaron a los israelitas. Y dice la palabra de Dios que Josué rasgó sus vestiduras. Vamos a leer primeramente el versículo 4 y 5 del capítulo 7 para después leer el versículo 1. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los quebraron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Y dice el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El echar polvo sobre sus cabezas era señal de duelo, de quebranto, de llanto. ¿Y por qué no pudieron hacerle frente a la tribu de Jai y fueron derrotados? Porque el versículo 1 del capítulo 7 lo dice. Miren lo que dice: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué se encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel? Porque se violó un mandamiento que Dios había dado al pueblo: no tomen del anatema. Porque ustedes son un pueblo kadosh, ustedes son un pueblo santo. Destruyanlo todo, menos a Rahab la ramera y los que hay en su casa, y el tesoro, el oro, la plata y el bronce y todos los demás vasos, eso va para el tesoro de Jehová. Lo demás no lo toquen, destruyanlo. Pero la codicia de Acán, y hermano, y quiero decirles algo, hay pecados visibles que nosotros nos horrorizamos, pero hay pecados invisibles que no se ven ante la vista humana, pero que para Dios es un pecado terrible. La codicia es un pecado terrible y entra dentro de los mandamientos de Dios cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, nada codiciarás. La codicia no se ve, pero es un pecado terrible delante de Dios. Muchas veces nosotros en nuestros corazones tenemos codicia y más nadie lo sabe excepto nosotros y Dios, que lo sabe todo. Y cuando vemos a alguien que comete un pecado visible como adulterio, como robo, oh mira, fulano robó, oh mira, fulano adulteró. Pero ¿qué hay de los pecados que no se ven? La codicia no se ve, se lleva en el corazón y es un pecado terrible delante de Dios, como cualquier otro pecado. Porque de la codicia se desprenden muchos males. Porque de la codicia viene el adulterio, de la codicia viene el robo. Y noten, me llama la atención el versículo 1 que dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. Noten que lo ponen en plural.
los hijos de Israel. Hermanos, el que prevaricó fue uno solo. Uno solo. Porque ahí lo dice el versículo 1, dice que Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y dice que la ira de Jehová se encendió contra Acán. Solamente. ¿Qué dice el versículo 1? Que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea que por uno pagaron todos. Y cuando Josué rompe sus vestidos ahí en el versículo 6 y se postra en tierra, y en el versículo 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos? Pero Dios nunca deja de contestar la oración sincera de un hijo que le ama y le obedece, porque en el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. La pregunta es: ¿Israel completo había pecado? ¿Quién era el que había pecado? Uno solo. Yo quiero que noten esto, porque esto es muy importante, porque después más tarde vamos a hablar de esto. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Hurtaron, mintieron y también lo guardaron. Mis queridos hermanos, la historia de Acán turbó al pueblo de Dios, porque tomó de lo que no debía de tomar y lo trajo al pueblo de Dios. De la misma manera, hoy el pueblo de Dios está en prevaricación y está en anatema, porque las cosas del mundo las tomamos y las llevamos para la iglesia, y mezclamos las cosas santas con las cosas profanas del mundo, y se crea un anatema en la iglesia. Y muchos hermanos sinceros, cuando ven el estado espiritual de la iglesia, dicen: esto no está funcionando, aquí las cosas están mal. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta oír esas palabras, y entonces le salimos al encuentro a los hermanos y decimos: no, la iglesia no está mal. Sí, la iglesia está mal. Hay pecado, hay frialdad en la iglesia, hay desamor en la iglesia, hay falta de interés y de compromiso en las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque sencilla y llanamente nosotros aún no entendemos que Dios es un Dios tan santo que nos manda a ser varones kadosh, santos, separados del mundo y consagrados para Dios, para vivir una vida santa en Dios, porque Dios es el que nos santifica. Y para que Jehová te santifique, ya que la palabra de Dios dice que Jehová, en uno de los versículos que dice: Jehová es el que te santifica, Yahweh Makadeshen, el que te santifica. Dios te está diciendo que para santificarte,
Tú tienes que estar separado del anatema del mundo. La iglesia no necesita tomar de la música del mundo para predicar el evangelio. La iglesia no necesita tomar las modas del mundo para hacer ver la iglesia una iglesia más inclusiva y a la par del mundo. Dios no quiere que la iglesia esté a la par del mundo. Dios quiere que su iglesia, sus hijos estén a la par de Jesucristo, no a la par del mundo. Porque dice la palabra de Dios que el mundo con todos sus deseos van a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, ese es el que va a permanecer. Dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de ustedes. La iglesia de Cristo nunca va a avanzar hasta que la iglesia no se separe del anatema. Quite el anatema que hay en medio de la iglesia. Pastor, pero ¿por qué usted va a decir eso si la iglesia de Cristo está bien? Estamos predicando el evangelio. Las almas se están bautizando. Están entrando a la iglesia. Mire, este sábado tuvimos 5 bautismos. Ahora de aquí a 2 sábados más hay 4 personas más para bautizarse. Estamos creciendo, como usted dice, de que hay anatema. De aquí a un ratico, en unos minuticos, yo les voy a mostrar a ustedes la realidad. Porque muchas veces nosotros medimos el éxito de la iglesia por los bautizos que tenemos. Y los bautizos no es un medidor para medir el éxito y la prosperidad de la iglesia. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Miren lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 531, párrafo 2. El pecado de Acán atrajo el desastre de toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. ¿Sea qué cosa? Buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Estas palabras a nadie le gusta escucharlas. Todo el mundo nos gusta escuchar cosas agradables. La iglesia está bien, la iglesia está creciendo, vamos creciendo, mira la juventud. Y muchas veces cuando atacamos los males de la iglesia, al momento ahí salen los hermanos a comernos y nos dicen, hermano, la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí o no? Ese es el versículo favorito de los hermanos que defienden el pecado y lo mal hecho. Pero ninguno va al Evangelio de San Juan, donde el mismo Cristo dijo, juzgad, pero con justo juicio. Los que defienden el pecado, los que defienden lo mal hecho, al momento, hermano, no juzguéis, dice la palabra de... Se quedan con el versículo de Mateo, pero ¿por qué no vamos a lo que dice San Juan? Cuando en el Evangelio de San Juan dice, juzgad, pero con justo juicio.
Porque lo mal hecho se debe de juzgar. Lo mal hecho no se debe aplaudir, porque cuando usted aplaude lo mal hecho, usted está propiciando de que los hermanos sigan haciendo lo mal hecho. Y hay un dicho que dice que una papa podrida en un saco de papa, ¿qué pasa con las otras papas? Se pudren. Se pudren. Y me llama mucho la atención que nosotros en nuestros centros de trabajo somos más obedientes a las reglas y las normas de los hombres que no a las reglas y las normas de Dios. Porque usted va al centro de trabajo y si en el centro de trabajo le dice que en las 8 horas que usted está trabajando, usted no puede estar hablando por el celular, hermano, usted se pasa las 8 horas sin hablar por el celular. Lo tiene en modo de apagado. Y aunque usted le den timbre, usted no contesta la llamada hasta después que usted salga del trabajo. ¿Y por qué no las contesta cuando estás en el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no las contestas? No, que va, tú estás loco, Danley, que si el jefe me ve, muchacho, hasta me puede votar. Entonces, eres capaz de obedecer las reglas de los hombres porque le tienes miedo, no respeto, miedo a que te voten y que después tú no tengas cómo pagar la renta. Y sin embargo, en la iglesia de Dios no tenemos respeto por las reglas de Dios. Venimos a la iglesia y cuando venimos a la iglesia no queremos adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. Lo que queremos hacer es que la palabra de Dios ahora se adapte a lo que yo diga. Y al final la iglesia se convierte en un Realengo 18. Porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. La palabra de Dios tiene instrucciones específicas en cuanto al vestir modestamente. Pero no, vienen las jovencitas y quieren venir con vestidos cortos, quieren venir con aretes, quieren venir enseñando al mundo entero y no pasó nada. Pero cuando tú estás en el centro de trabajo, si hay un uniforme que tú debes de usar, tú no llevas el uniforme como quieras. No, tú llevas el uniforme de acuerdo al reglamento. Porque si tú no cumples el reglamento, ¿qué pasa? ¿Para afuera? Sin contemplación ningún jefe que lo dice. ¿Para afuera? Pero a la iglesia queremos venir vestidos como nos dé la gana. Queremos venir a poner nuestras propias leyes, queremos venir a imponer nuestros propios gustos a la iglesia, pero nos olvidamos, queremos que el pastor y que los líderes hagan lo que yo diga, según mi gusto, pero no queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que cada día los siervos de Jehová lloran, gimen, claman, como dice Ezequiel 9, al ver las abominaciones que se cometen dentro del pueblo de Dios. Por personas inescrupulosas de corazones y regenerados por la gracia de Dios, que quieren venir a turbar el campamento de Dios trayendo sus anatemas. Y después hay gente que dice, ay, pero pastor, Cristo perdona, Cristo restaura, porque usted va a estar señalándole los errores. Hermano, miren, nosotros somos seres humanos. Nosotros podemos cometer errores, pero la gracia de Dios, yo creo en un Cristo poderoso que me levanta y que me da la fuerza para yo no volver a cometer en ese error. Porque cuando Cristo sorprendieron a la mujer en adulterio, Cristo no le dijo, ni yo te condeno, sigue y sigue en adulterio y sigue gozando y acuéstate con cuantos hombres tú veas, que esto es fiesta. No, ¿qué fue lo que le dijo Cristo?
Vete. ¿Qué dijiste, Andreita? Repítemelo alto que no lo entendí, no lo escuché. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Si el pecado es imposible de vencer, ¿por qué Cristo le dijo, vete y no peques más? Es ilógico. Cristo podía haberle dicho, no te preocupes, tranquila, sigue por ahí para allá y acaba con el pueblo de Israel, con todos los hombres, que no hay problema. Pero si Cristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, es porque Cristo sabe que Cristo te habilita para tú vivir una vida de santidad. Pero nosotros los cristianos somos más fáciles y con nuestra boca le damos más poder a Satanás que a Cristo. No, tú no vas a poder vencer el pecado, tú vas a seguir siendo pecador y tú vas a seguir revolcándote en el lodo hasta el día en que Cristo venga. Y cada vez que tú confiesas eso con tu boca, tú le estás diciendo a Satanás, Satanás, ven a mí y entra en mí y haz de mí lo que te dé la gana. Porque tú mismo lo estás atrayendo, no tienes la fe suficiente para creer de que Dios puede salvarte, de que Dios puede restaurarte, pero que Dios te puede dar el poder, porque San Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él no dijo, algunas cosas las puedo en Cristo. Él dijo, todo lo puedo, y todo que es todo, es todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Miren lo que dice esta segunda cita. Aquí vemos la cita en inglés. Alvin, para ti, Patriarcas y Profetas, la cita que acabamos de leer. La palabra de Dios en Mateo capítulo 18 nos habla. Mateo capítulo 18 del 15 al 18 nos habla cómo nosotros debemos de tratar a los transgresores. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú solo. Si no te escucha, llama a 2 o 3 de la iglesia y ve con 2 o 3 de la iglesia. Si no te vuelve a escuchar, llama a los ancianos de la iglesia. Si no escucha a los ancianos, llama al pastor de la iglesia. Si no escucha al pastor de la iglesia, dice, tenlo por, ¿cómo dice? Gentil o publicano. ¿Saben que ustedes saben qué significa esa frase? Ténganlo por gentil o por publicano. Tani, ¿tú sabes por qué yo te recomendé que tú, por favor, compres esta Biblia? Porque en Mateo capítulo 18, en el versículo 18, ahí la hermana White dice qué es lo que significa la frase, tenlo por gentil o por publicano. ¿Tú sabes lo que significa, mi querido hermano Jorge, tenlo por gentil o por publicano? Después que tú has dado los pasos de Mateo 18 con esa persona que ha errado y esa persona no quiere entender, esa frase que dice tenlo por gentil o por publicano, ahí la hermana White lo dice. En pocas palabras, ella dice, bótenlo de la iglesia. Eso es lo que significa la frase, tenlo por gentil o por publicano. Sepárenlo, bótenlo. Que no venga más a esta congregación. Eso es lo que ella dice. Por eso también te dije, compra esta Biblia está buenísima, porque el comentario de Elena G. de White de Mateo 18, el versículo 18, ahí está la carta, y se la voy a leer, qué carta es. La carta, Mateo 18, carta 215 de 1902. Ahí, en ese pedacito, Mateo 18, del 15 al 17, ahí ella lo dice. Cuando usted cumple los pasos de Mateo 18, la persona no entiende, hermano, con tristeza en nuestro corazón, bye. Chao. I'm sorry.
Y nosotros resaltamos tanto el amor de Dios. Dios es amor, Dios te ama. Sí, yo sé que Dios me ama, pero Dios me ama no para que yo trastorne el pueblo de Dios. Dios me ama para que yo haga su voluntad, no la mía. Miren lo que dice aquí el consejo de la sierva de Dios, Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, página 531, párrafo 3. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, dice, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. En vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación, dice, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios sobre su iglesia. Ella lo dice, no se lamenten, oh, la iglesia está mal. No, 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 vamos a ver por qué la iglesia está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Que las bendiciones de Dios no están fluyendo, no están bajando. Hay frialdad, hay indiferencia, hay fajazón, hay pelea. Los hermanos están como perros y gatos. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Noten que la palabra de Dios dice que una de las instrucciones que Dios dio en Josué 7:2 era que había que quitar el anatema. ¿Y saben cuál fue el precio que Acán tuvo que pagar por haber prevaricado y haber turbado el pueblo de Israel? ¿Saben cuál fue el precio? Josué 7:15 lo dice. Josué 7:15. Hermanos, lo dice. Vamos a ir a Josué. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. La palabra de Dios dice que más la paga del pecado es la vida eterna. Es la muerte. El Dios de amor que yo creo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando los pecadores hierran, Dios espera de ti que tú te arrepientas, de que tú vayas a Él, de que tú confieses tus pecados, pero que pidas la ayuda del Espíritu para tú poder cambiar. Y el versículo 25, para terminar este relato, nos dice: el versículo 25 nos dice: y dijo Josué, por cuanto nos has turbado, Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlo con piedra. Noten que Acán no murió solo, Acán murió con su familia. ¿Y sabe por qué Acán murió con su familia? Porque Ezequiel dice que el padre no cargará con el pecado del hijo, ni el hijo con el pecado del padre, cada cual cargará con su pecado. ¿Sabe por qué mataron a la familia de Acán y no a Acán solo? Porque su familia se hizo cómplice. Y hermano, la complicidad también tiene su precio. Hay personas que ven que la iglesia, las cosas no están funcionando bien y prefieren callarse para no buscarse problema con el pastor, para no buscarse problema con el líder. Pero ese silencio es complicidad. Y si el anatema que hay en la iglesia vino por un hermano o por un líder y se permitió en la iglesia y usted no dice nada, ese hermano, por introducir el anatema, va a coger lo suyo, pero usted por complicidad también va a coger lo suyo. No se vaya a pensar que con su silencio usted se va a escapar. Por eso fue que cuando nosotros leemos aquí, dice que Acán, junto con toda su familia, todos fueron muertos por cómplices, porque callaron ante lo mal hecho. Y ayer, cuando nosotros estábamos en el Zoom recibiendo el sábado, una de las cosas que estábamos hablando al final, que yo decía,
Hay pastores que saben que la cosa está mal y cuando dice, pero pastor, mire, esto está mal. Ay, hermano, no se preocupe, sigamos en la misión. ¿Saben para qué? Porque son pastores y líderes cobardes que no se quieren comprometer en pararse por Jehová y decir, oye, vamos a atacar lo mal hecho. Porque lo mal hecho no se puede aplaudir. Dice un gran evangelista, ¿por qué el mal triunfa? Porque los buenos callan. Eso lo dijo un gran evangelista y no era adventista. Yo lo leí. ¿Por qué el mal triunfa? Porque los buenos callan. Entonces te dice, ay hermano, no mire eso. Vamos a seguir en la misión. Sí, vamos a seguir en la misión, pero hay un problema. Y cuando usted no ataca ese problema así chiquitico, ¿cómo se va poniendo? Grande, hasta que ya llega un momento que la situación se sale de control y ya usted no puede hacer nada. Llega un momento en que ya cuando la situación se salga de control, ya usted llega un momento en que ya no puede hacer nada. Ya tiene que dejar ya de que la iglesia marche en la anarquía, o se destruya la iglesia o se divida la iglesia. Es lo que termina cuando se permite el mal. Y mis queridos hermanos, hoy en día dentro de la iglesia hay acanes modernos que han introducido anatema. Semana Santa. Vamos a celebrar Semana Santa. Como decíamos ayer, la Biblia a mí no me habla de una Semana Santa. A mí la Biblia me habla de un día santo y ese día santo es el séptimo día. A mí no me dice que la última semana de la vida de Cristo fue una Semana Santa. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Yo no lo he leído. Vamos a celebrar Navidad. Vamos a celebrar Halloween. Vamos a celebrar Easter. Como ayer que les hablé que hay una iglesia que hoy a las 5:30 de la tarde va a celebrar Easter. Y yo decía, en la última semana de Cristo, de la muerte de Cristo, ¿qué tiene que ver el conejo con Cristo y los huevos? Como decía el pastor Elimelech ayer, pero si es que los conejos no paren huevos, los conejos paren los conejitos, los huevos paren la gallina, ¿y qué tiene que ver los conejos con los huevos escondidos? Con la muerte de Cristo. Yo no le veo lógica a eso. Yo no le veo, no sé qué conexión pueda haber, porque que yo sepa, el día que Cristo murió, que fue un viernes, no había un conejo por ahí, por el monte Calvario, ni había un huevos escondido por ahí. No sé qué tiene que ver la muerte de Cristo con el huevo y los conejos. Vamos a celebrar Easter, Pascua. Ahí digo Pascua. ¿Y qué tiene que ver la Pascua con él? Porque en la Pascua, instituido, la verdadera Pascua, instituido por Dios en el Antiguo Testamento, Rosario, en Pascua, ¿qué era lo que había que comer? Cordero. Porque como el pueblo de Israel salió de Egipto apurado, el Señor instituyó la Pascua y se tienen que comer el cordero con hierbas amargas. Así era la Pascua israelita, cordero con hierbas amargas. ¿A quién representaba el cordero? A Jesús. Y había que comerlo apurado, porque como ellos salieron de Egipto apurado, el mandamiento decía que había que comerlo apurado. Pero no entiendo qué tiene que ver el conejo, Easter, conejo, Pascua, conejo, con huevo. ¿Te das cuenta cómo la iglesia, el santuario de Dios, se contamina con todas esas ordenanzas? Que eso es espiritismo, eso es demoníaco. ¿Te das cuenta cómo el pueblo de Dios se trae anatema? ¿Y qué me dicen de la ordenación de las mujeres? Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Las ordenaciones a las mujeres como pastoras. Cuando Dios escogió la tribu de Leví para el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿las mujeres eran sacerdotisas? ¿Quiénes eran los que estaban en el santuario, ministrando en el santuario?
eran los hombres. ¿Y por qué Dios no instituyó sacerdotisas? Saben que en el tiempo de Israel los pueblos paganos que adoraban sus dioses, habían sacerdotes y habían sacerdotisas. Pero Dios quería que su pueblo fuese un pueblo distinto y peculiar y no igual a las costumbres paganas de aquella época. Por eso Dios dijo, el sacerdocio es para los hombres. Cuando Jesucristo cogió a los apóstoles, ¿había alguna apóstola? A mí la palabra me habla de 12 hombres apóstoles. A mí no me habla de 8 hombres apóstoles y 4 mujeres apóstolas. Me habla de hombres. Y Dios no es machista. Ni tampoco Dios está encerrado en ninguna cultura, como muchos dicen, ay no, esa es la cultura de aquella época, por eso Jesucristo escogió hombre. Hermano, ¿desde cuándo acá Dios está atado a la cultura? Si Dios está por encima de todo. Y entre estas cosas, muchísimas más abominaciones que han entrado a la iglesia. Y por eso es que cada día yo veo que la iglesia de Cristo, lejos de florecer y ser una iglesia, cada día va en picada. Como que se ve que no tienen para cuándo parar. Miren lo que dice la sierva de Dios, testimonio para los ministros, página 128, párrafo 1. La prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Vamos a tener un tema en cuanto al verdadero bautismo, porque el bautismo que hoy se está haciendo, ese no es verdadero bautismo. Y no lo estoy hablando con el sentido de la fórmula bautismal, como dicen los antitrinitarios, porque la fórmula bautismal original es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a tener un tema, según la Biblia, del verdadero bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Ahí ella lo está diciendo la profeta, la mensajera del Señor. Cuando den evidencia de que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados, pero cuando revelan estar siguiendo los que se van a bautizar, las costumbres y modas y sentimientos del mundo, ha de tratarse con ellos con firmeza. Y ahora viene lo que más me gusta a mí, que por eso fue lo señalé, que por eso es que lo señalé de amarillo. ¿Lo pueden ver ahí bien? Dice, si no sienten las personas que se van a bautizar, si no sienten preocupación por cambiar su conducta y quieren seguir en esa conducta mundana y no cambiar su conducta y pertenecer a la iglesia, pero seguir siendo mundanos, dice, si no sienten ninguna preocupación por cambiar su conducta, no deben ser retenidos como miembros de la iglesia. Porque si son retenidos como miembros de la iglesia, ahora voy a decir lo que dice Mateo 18 en mi Biblia, que tiene comentario de Elena G. de White. Miren lo que dice Mateo 18. Miren lo que dice Mateo 18 en comentario de Elena G. de White, carta 215 de 1902, dice: después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Eso lo dice ella en forma de pregunta. Y dice, retenerlo sería un insulto al Dios del cielo. ¿Qué es, Irma? Un insulto. Cuando siguen en su conducta impía y no quieren cambiar, dice que retenerlos en la iglesia es un insulto. Mira lo que dice, mira lo que ella sigue diciendo. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados
de la feligresía, porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. ¿Lo quieren así o más claro? Más claro y más transparente no puede ser. No lo digo yo, lo está diciendo la mensajera de Dios. Los nombres de los que pecan, esto está aquí en mi Biblia, en el comentario de Elena G. de White, de lo que habla de Mateo 18, 15 al 17. Los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia, para que los santos, que somos nosotros, Jorge, santos, para que los santos, tú eres santos, tú eres Kadosh, tú eres Kadosh Elohim, tú eres un santo de Dios, tú eres un Ish Kadosh, un varón santo, tú eres una Isha Kadosh, una varona santa de Dios. Sigue diciendo, para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos. Y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia, de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si ellos estamos trabajando con ellos que han pecado y rehúsan no arrepentirse, hermano, y Dios te está diciendo, elimínalo. Elimínalos, para que no echen a perder a los santos que están en la iglesia. Hermano, yo creo fielmente en lo que dice la sierva del Señor. Vamos ahora, para finalizar, un dato curioso que les voy a poner. Miren aquí. Esto no es de la Iglesia Adventista Libre. Esto es de la Asociación General. La otra conferencia. Esos pastores que viven engañando a los feligreses. Que la iglesia está bien, que la iglesia está creciendo. No, mentira. Miren, este dato fue sacado de la Oficina de Archivos y Estadística e Investigación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y este reporte es reporte 2001 y 2022. Pérdida de miembros adventistas desde el 2001 al 2021. ¿Cuántos años van? 20 años. En 20 años la Conferencia General, para que me vean bien, vamos a ponerlo para acá. Ahí no se ve. ¿No se ve? Vamos a ponerlo para acá. En 20 años la Conferencia General bautizó, aquí lo dice el dato, 33.734.669 miembros en 20 años. Y en 20 años se fueron 23.509.747 miembros y solamente se quedaron 10.224.922 miembros. Para los pastores y doctores que tienen doctorados en crecimiento de iglesia, esto es inaceptable, esta apostasía, porque dice que la tasa de pérdida neta es del 70%. Por cada 10 miembros, lo dice ahí, que entran a la iglesia, 7 se van. Según la apostasía, debe ser que si tú bautizas 10, si se van 2 y se van 3, perfecto, se quedaron 7. Vamos a suponer que se fueron 4, se quedaron 6, más de la mitad, pero si se van 7 y se quedan 3, entonces eso está terrible. Eso es una apostasía inexplicable e inaceptable, donde hay que estudiar qué está pasando, que se fueron 23 millones y solamente se quedaron 10 millones.
Pero la cosa se pone interesante. Pérdida de miembros en Latinoamérica. Ahora esto es desde el 2001 al 2021. ¿Cuántos años van? 20 años. Ustedes saben que la Conferencia General tiene 15 divisiones. División sudamericana, división interamericana, división norteamericana, división transeuropea, división intraeuropea. Todas esas divisiones. La división sudamericana, desde el año 2001 hasta el 2021, en 20 años se añadieron 7 millones. Este número ahí sí casi no lo sé decir, lo que viene más atrás. 7.034.079. 79. Se añadieron 7.034.079 en 20 años de miembros. Durante este periodo de 20 años se fueron 6.283.125 miembros. Cuando yo saqué la cuenta, y para los matemáticos, por favor, sáquenme la calculadora ahí, 7.034.079 y se fueron 6.283.125. Cuando yo saqué la calculadora, 90% casi. solamente se quedaron 700 y pico de miembros nada más. Miren lo que dice aquí. La tasa de pérdida neta fue del 90%. Por cada 10 personas que entran a la iglesia, 9 se fueron, una sola se quedó. Y siempre recuerda que a veces la persona que se bautiza está en la cuerda floja. Si no se va cuando se bautiza, a las 2 o al mes, o a las 2 semanas o al mes, si no está bien firme en la fe, se va. Miren, 7 millones y pico, 6 millones y pico. Cuando yo calculé cuántos se quedaron, 700 y pico mil solamente se quedaron. Ni al millón llegó mi hermana Andrea. Ni al millón llegó en 20 años. Más interesante se pone también la división interamericana. Desde el 2001 al 2021, en 20 años, se añadieron 5.918.542 de miembros. Durante este periodo se fueron 4.335.342 miembros. La tasa de pérdida neta fue ya no ahora un 70%, sino un 73%. Por cada 10 personas que entran a la iglesia, 7 se fueron. Están mal. Eso, para las personas que estudian crecimiento de iglesia, que tienen doctorado y que dirigen clases de crecimiento de iglesia, eso no es aceptable. De que tú bautices 10 y se vayan 7. Entonces, lo primero que uno debe hacer en este caso es decir, ¿y qué está pasando en la iglesia que los miembros se van? Algunos dicen, los jóvenes se van por la música, porque la música es aburrida. Y la otra porque no le gustó como predicó el pastor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a innovar la iglesia. Vamos a introducir la música que los jóvenes quieran estudiar. Vamos a dejar que los jóvenes se vistan a su gusto. Vamos a dejar que la gente hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. Y ni así la iglesia crece. Ni permitiendo lo mal hecho dentro de la iglesia crece. Porque miren todo lo que están perdiendo. A pesar de que están permitiendo. Pero cuando tú permites lo mal hecho, a mí la palabra de Dios, lo que acabamos de estudiar hoy, me enseñó que cuando hay anatema dentro del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se enoja y se retira. Entonces lo primero que debemos de pensar es la iglesia, la conferencia general, no la iglesia adventista libre. Porque gracias a Dios la iglesia adventista libre cada día va creciendo más para la gloria y la honra del Señor. Hermano, uno debe de decir, la primera pregunta que yo me preguntaría es, ¿y Dios todavía está con nosotros? Esa es la primera pregunta, porque no es, que se fueron porque no les gusta la música, que se fueron porque el pastor predicó aburrido, que se fueron porque bobería, excusas humanas. Pero eso es lo que se ponen a pensar. Bueno, si se fueron por la música, vamos a dejar que metan todo tipo de música, reggae, rap. Ahora hace poco en el congreso, en el Camporí que hubo en Sudamérica, en Brasil, de conquistadores, yo vi el resumen. Había batallas de rap. ¿Ustedes saben qué cosa es el rap? ¿Dónde nació el rap? El rap viene de los barrios bajos. ¿Quiénes son los grandes exponentes del rap? Bandoleros, delincuentes, asesinos, drogadictos. Y en su música, ¿qué es lo que promueve? El rap, ¿qué es lo que promueve?
Eso mismo. odio, violencia, bandolerismo, Droga. música, droga, pelea, muestre entre el West Coast y el East Coast, Mala palabra también. malas palabras, Sexualidad. sensualidad, denigran a las mujeres. Y en el Campolí yo vi ahí los conquistadores. Vamos ahora parado, un minuto, dale, DJ, y él terminó el minuto, viene el otro, dale, a responderle. Entonces, cuando hay esta pérdida de miembros, lo primero que debemos de hacer es, ¿y Dios seguirá con su pueblo? Porque yo les voy a decir algo, y yo muchas veces lo he pensado, y se lo voy a decir con sinceridad, y le tengo que pedir perdón al Señor. Muchas veces me he visto la tentación de pensar, o sea, me he visto la tentación de querer evitar, y cada vez que lo evito, más se me mete en la mente, cuando Jesucristo sentado en el monte de los olivos, en el capítulo 23 de Mateo, le digo al pueblo de Israel, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Saben qué significan esas palabras? ¿Saben qué significa esas palabras? Ya no estaría el Espíritu Santo. Que ya Dios iba a desechar al pueblo de Israel. Pero pastor, nosotros somos la última iglesia. No importa. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios no pensaba desechar al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel no funcionó como debía de funcionar, ni hizo la voluntad de Dios, Dios lo desechó. Y la hermana White, en Eventos de los Últimos Días, que yo me he leído el libro completo, ella lo dice que cuando una iglesia resulta ser infiel al llamado de Dios, dice que no importa la posición que tenga esa iglesia como exaltada, dice que Dios la deja a un lado y se busca otra para que trabaje. Y deja esa iglesia a un lado. Esto demuestra que la cosa va no de mal a bien, de mal en peor. Ahí está. Ahí está. Y no les voy a decir otras cifras por honor al tiempo ya. Pero mis queridos hermanos, el relato de Acán nos muestra que necesitamos ser obedientes a la voz de Dios, hermano. Porque si usted no es obediente a Dios, si usted no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, usted va a ser anatema a Dios. Para Dios, usted va a ser un anatema. Dios quiere hoy salvar a su pueblo. Dios quiere hacer hoy grandes cosas a través de su pueblo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Yo lo creo. Yo estoy mirando las noticias, todo lo que está pasando. Y este mundo está loco. Esto está de patas para arriba. Esto no aguanta más. Y Dios, antes que termine el tiempo de gracia, antes que Jesucristo ponga un pie de la puerta para afuera en el lugar santísimo, Jesucristo quiere asegurarse que Él cuenta con un pueblo santo, glorioso, donde Él a través de ese pueblo quiere impactar al mundo para que el mundo escuche el último mensaje de amonestación y misericordia. Él quiere estar seguro y sé que está seguro porque la Biblia me habla de un pueblo santo, los 144,000, que dice que en sus bocas no fue hallada mentira, ni hicieron engaño. Y son un pueblo Kadosh, santo. ¿Por qué es un pueblo santo? Porque se santificaron en aquel que los santifica, el Yahweh Makadeshem, el Jehová que los santifica. Queridos hermanos, vivamos hoy y los días que nos quedan en esta tierra santificándonos en la gracia del Señor. No vivamos satisfaciendo los deseos de la carne. Vivamos satisfaciendo los deseos del Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, porque haciendo la voluntad del Padre
alcanzaremos la vida eterna. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y ahora todos mis queridos hermanos puestos de pie, vamos a cantar con gozo en nuestros corazones el último himno 254, titulado Anhelo ser limpio. ¿Cuántos desean ser limpios en el nombre de Dios? Amén. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Permita a Dios, mis queridos hermanos, que nosotros podamos ser limpios y que ese siempre sea nuestro anhelo, y que la sangre de Cristo, nosotros seamos lavados en su preciosa sangre para ser cual blanco como la nieve. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el mensaje y la palabra que tú nos has hablado hoy. Amén. Padre, esta palabra que he hablado quizás para muchos sea una palabra dura, pero sabemos que esta palabra dura, el que la escuche y la acepte, va a traerle sanidad, va a traerle restauración y por ende va a traerle la salvación, Señor. Amén. Padre querido, ayúdanos a ser obedientes y a vivir una vida santa y piadosa delante de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir con tus mandamientos. Yo sé que en el nombre de Cristo Jesús podemos vivir en victoria cada día de nuestras vidas, Señor, que nos quedan aquí en la tierra. Bendícenos y guárdanos de todo lo malo, Señor. Líbranos de las garras del maligno. Líbranos de sus trampas. Líbranos de sus sugestiones malignas. Líbranos de esos susurros malignos que muchas veces quiere poner en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra, Padre querido. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Y en estos momentos, Padre, yo bendigo a esta congregación y a todos mis hermanos que a través de las redes sociales se están escuchando. Lo bendigo con la bendición que tú nos has enseñado en Números capítulo 6 del 24 al 26. La bendición sacerdotal. Yo como ministro del Evangelio los bendigo diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y ponga paz en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor